Hola amigos, yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de todo un poco. En esta oportunidad vamos a hacer un video reacción de un documental elaborado por los chilenos. Sí, Pila, específicamente es un documental elaborado en el que se cuenta, ¿no? Que en determinado periodo de la historia de Chile, se corrió el riesgo, ¿no? De que países vecinos pudieran invadirlo. Específicamente este documental trata sobre la posibilidad que Perú tuvo en el año 75 de invadir Chile, ¿no? Es un tema muy interesante, Pila. Entonces vamos a ver ese documental y lo vamos comentando a medida que lo vamos revisando. ¿Te parece, Rafael? Perfecto. Aquí, no muy lejos del Morro de Arica, los chilenos se preparaban en 1975 para detener una formidable ofensiva blindada de un ejército peruano armado hasta los dientes. La guerra tocaba a la puerta, justo cuando estábamos más débiles y políticamente divididos, con miles de exiliados y torturados, con pocos amigos en el mundo, con tradicionales aliados que no nos vendían repuestos ni municiones, más aislados que nunca, solos y esperando. ¿Le dice a usted algo el 6 de agosto de 1975? Probablemente no. Pero ese día, estrategas peruanos habían planificado invadir Chile, capturar Arica, atacar Iquique e incluso tomarse Antofagasta. Eso es lo que afirman al menos oficiales que trabajaron para el ejército peruano en ese año de 1975 y que también vivimos en peligro y al borde de la guerra con nuestros vecinos peruanos. A comienzos de los años 70 había gobiernos de izquierda en Chile y Perú. El general Juan Velasco Alvarado había derrocado al presidente Belaúnde, iniciando reformas sociales y económicas. Expropió el petróleo e ingenios azucareros y comenzó la reforma agraria. Las transformaciones fueron apoyadas por Cuba y la Unión Soviética. El golpe de Estado de Chile automáticamente desencadenó una hipótesis de conflicto con el Perú, que se había sostenido porque Juan Velasco Alvarado llegó a tener una muy buena relación con Allende. Tanto es así que se llamaban por sus apelativos, el Chino y el Chicho. Rafita, el contexto histórico es importante aquí para comprender cuál era el escenario en el que estábamos nosotros y cuál era el escenario en el que se encontraba Chile. Sí, es cierto, ¿no? En el año 68 hubo pues un golpe de Estado en Perú, ¿no? Comandado, dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y que se prolongó hasta comienzos de los 80, ¿no? Uh -huh. Y en ese periodo estaba Salvador Allende como presidente de Chile, ¿no? Y también sufrió años después un golpe de Estado por Pinochet, ¿no? Entonces, en este contexto histórico, Pilancha, tenemos que ver que nos encontramos entre dos dictaduras militares, Así es. pero políticamente diferentes, ¿no? Porque Uh el -huh. gobierno militar llamado revolucionario de Perú tenía pues un corte medio socialista, ¿no? Aunque eso también es cuestionable desde el punto de vista político interno de las Fuerzas Armadas, pero bueno, lo que se desarrolló en Perú, ¿no? En cambio, en Chile tuvo un desarrollo diferente, ¿no?
fue un gobierno dictatorial, pero de corte pues, capitalista, ¿no? Liberal, ¿no? Pero bueno, hay que ver que cómo se encontraban en ese momento Perú y Chile, ¿no? Perú se había armado de hace muchísimos años con armamento ruso, ¿no? En cambio, Chile no la pasaba bien económicamente, ¿no? Ya producto, pues, de la dictadura militar bastante draconiana, por decirlo menos, de Pinochet, pues tenía el aislamiento internacional en esa época, ¿no? Entonces, Ujú. dentro del contexto, Pilitas, nos encontramos con dos países, dos gobiernos totalmente diferentes en casi todo, ¿no? Pero en 1975 seguía Allende o ya No, estaba Pinochet en el gobierno. no, ya estaba Pinochet en el gobierno. Claro. Entonces, estamos hablando de la política exterior y específicamente de Perú y específicamente de lo que significaban las relaciones eh, con Chile, ¿no? Porque yo tengo una información adicional que de repente vamos a ir conversando al detalle cuando vayamos viendo este video o este documental. Eh, Cuando Pinochet entra al poder, había casi bajo la línea de que tú estás comentando con Allende, que eran allegados aparentemente con Velasco, habían acuerdos bilaterales entre Perú y Chile, ¿no? Respecto al mar, eh, respecto a una agenda bilateral respecto al comercio, que Pinochet quiebra cuando ingresa, ¿no? Y también hay una parte de la historia donde se ve a Perú, eh, se ve que Brasil provoca a Perú para generar un conflicto y a partir de ello gestar una posible guerra por la enemistad que existía entre estos países, ¿no? Este es, digamos, un contexto también, teniendo en cuenta que ya había salido Allende del poder y nos encontrábamos con Pinochet ejerciendo el poder en Chile, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, hay que reconocer que hay varios puntos de vista, pero creo que al final lo que va a primar, como siempre en la historia, son los hechos, ¿no? El desarrollo Los hechos, material. exactamente. Así es, no me vayan a tildar de antipatriota. Bueno, vamos al video, vamos al video. El golpe en Chile pareció acelerar el fortalecimiento militar peruano y las armas rusas eran baratas. El canciller y general Edgardo Mercado Jarrín compró tanques, artillería y aviones con un objetivo claro: José Rodríguez Elizondo es un escritor y periodista que por entonces vivía exiliado en Lima. Observó el auge belicista. Se hablaba de atacar Chile, recuperar Arica e incluso llegar a Santiago. El golpe liberó a Velasco de una lealtad amical con Chile, con Allende. Y en Chile se entendió desde el primer momento. ¿Qué tan verdad fue que Velasco decía que quería desayunar en Santiago? Pocas palabras en la moneda. Él quería eso. Rafita, voy a hacer un alto acá. El personaje que está comentando dice que el golpe de Estado que ocurre, que se le da a Velasco, lo libera la invasión o la guerra a Chile por ese acuerdo bilateral que ya existía con Allende, pero recordemos, o sea, esto tenemos que tenerlo en contexto, que ya Allende no estaba en el poder y que quien había roto las relaciones, en todo caso, era Pinochet, quien ostentaba el poder de Chile de ese entonces. Bueno, o sea, lo que entiendo quiere decir que como Velasco estaba en buenas relaciones con Allende, porque de repente porque tenían una amistad o porque tenían el mismo corte ideológico aparentemente de ese momento, Perú nunca iba a invadir Chile, ¿no? Simplemente que eso se generó porque entró Pinochet al gobierno chileno. ¿Sí? Es lo que quieren, es lo que das a entender, Pilar, sobre eso. No, lo que ha dicho el personaje en este documental
es lo que ha señalado. Por eso yo aclaro que en ese momento ya Allende no estaba en el poder y quien estaba en el poder era Pinochet. ¿Sí? Seguimos. Entonces, esta pequeña aclaración es importante para seguir el contexto. Okay. Seguimos. Devolver la visita. Y lo podíamos haber hecho. El capitán Villacrés fue cercano al general Velasco y dice estar al tanto del detallado plan antichileno. Agrega que junto a otros oficiales y con el apoyo del ejército argentino espió en la frontera cercana a los Andes los movimientos efectivos y armamento chileno. Sabíamos hasta el nombre de los tenientes que manejaban secciones de las unidades de Chile, su efectivo potencial, vehículos, dónde estaban ubicados. Todo eso lo sabíamos. Su capacidad operativa, dónde se habían desplazado, qué armas tenían, todo. Esta iniciativa, este plan de Velasco Alvarado contaba con un apoyo de los más nacionalistas militares peruanos. Había todo un grupo alrededor de Velasco que era incondicional de la idea de recuperar lo perdido, etc. No sé si eran representativos de toda la oficialidad, pero era un grupo muy duro, entre los cuales estaba seguramente Eloy Villacrés. El plan de operaciones que nosotros teníamos para recuperar Arica y Tarapacá en 3 fases, que es Negro 1, Negro 2 y Negro 3, con posibilidades de llegar a Santiago de Chile. Claro, negro es Chile. Claro, Negro es Chile, pero el Negro 1 era tomar Arica, Negro 2 Iquique, y Negro 3 era Antofagasta y entregar a Bolivia. O sea, Rafael, ya estaba planificado la forma como se iba a atacar y provocar la recuperación del territorio peruano. Sí, porque, a ver, primero hay que analizar de que el armamento que tenía Perú, ese armamento no es como va al supermercado, compra y lo que ve y se lo trae de manera inmediata, ¿no? La compra, pues, de material bélico dura años, ¿no? Hasta décadas incluso, ¿no? Entonces, Perú se estaba preparando ya muchísimo tiempo atrás, ¿no? Incluso, o sea, ¿por qué un país compra tanques? Y la cantidad de tanques que compró Perú, algunos se estiman entre 300, 500, 600, aproximadamente los famosos T-55. ¿Para qué se hace? El tanque es un artefacto bélico de invasión, ¿no? La primera flota supersónica que tuvo Sudamérica fue la aviación peruana, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente sí hubo un plan de invasión de muchos años, ¿no? Incluso, ¿no? Hay literatura del propio CAE, ¿no? Que establece que desde el año 50 ya se tenía como proyecto esto. Y justamente, pues, ¿por qué en el año 75? Porque hay que recordar que en 1979 se conmemoraba, pues, un año, perdón, un siglo de la Guerra del Pacífico, ¿no? 1879, ¿no? Entonces, la idea era recuperar antes de que llegue esa fecha, ¿no? Obviamente, si se hacía en el año 75, pues siempre las guerras modernas no duran pues semanas, duran posiblemente años, ¿no? Entonces yo creo que sí estaba orquestado y planeado una posible invasión a Chile, ¿no? Por Perú. Bueno, yo en esta oportunidad voy a hacer de pinchaglobos, porque en el Perú hay algunos historiadores que sostienen que esta es una leyenda urbana. Que no tiene en realidad un fundamento de este armamentismo de Perú para atacar a Chile. Pero en todo caso lo vamos a ir comentando más adelante, vamos viendo qué nos va dando el documental y a partir de eso voy a decir cuál es la fuente sobre esta postura que se plantea como leyenda urbana que alguna vez nosotros quisimos declarar la guerra a Chile. Pero ojo, si Perú compra tanques, armamento, porque no solamente fueron tanques, artillería, todo eso, ¿para qué fue?
Bueno, entonces voy a adelantarme y te voy a dar el contexto de lo que han sostenido algunos historiadores, dentro de ellos Gastón Antonio Zapata, que es un historiador, es un analista político, catedrático, que ha tomado información tanto del Consejo de Ministros de esa época, entre otros documentos de ese año. ¿Qué sostiene Zapata? Zapata sostiene que, primero, ubicándonos en el contexto, estamos al final del gobierno de Velasco. 1975 es el final del gobierno de Velasco, porque luego viene el golpe, ¿no? Los militares sostienen desde un informe que obra en el Consejo de Ministros y cuya copia o transcripción dice este historiador, que obra en la Universidad Católica del Perú, hay una sospecha de conjura internacional contra Perú que es alentado por Brasil, ¿sí? Donde Brasil toma en un tablero de guerra, quienes van a ser los alfiles van a ser Chile y Bolivia. Entonces, con la llegada de Pinochet, ¿para qué? Para atacar ese sistema de gobierno en relación a lo que representaba Chile en ese momento. Entonces, Chile justamente en esa época le ofrece a Bolivia un corredor, ¿sí? Y estaban en negociaciones. Recordemos que los presidentes de ese momento de Chile y Bolivia tenían las mismas líneas o los mismos perfiles. El presidente de ese momento de Chile y el presidente de ese momento de Bolivia. Bueno, estaban en una negociación, finalmente, en esa negociación, Chile creyó que este corredor que le daba a Bolivia iba a ser gratuito. Entonces, cuando exigió, Chile le dijo, bueno, me tienes que compensar. Y finalmente nunca llegaron a un acuerdo y hasta el día de hoy nunca se ha puesto de acuerdo y rompieron relaciones diplomáticas. Entonces, a partir de esta información que tienen los militares, es que Perú empieza a armarse por esta conjura internacional, pero no con el ánimo de atacar a Chile, o sea, no era esa línea. Y te estoy refiriendo en base a esta información que ha desarrollado Antonio Zapata, ¿sí? Entonces, ese es el contexto mirado desde otra óptica. Pero en todo caso, veamos qué sostiene este documental. Bueno, Antonio Zapata, por el corte ideológico que tiene, de verdad que poner una gran interrogante ahí de lo que dice, ¿no? Pero bueno, continuemos con el video en todo caso. Más bien debería ser Antonio Zapata, siendo de una tendencia izquierda, debería sostener lo que Velasco iba a hacer, ¿no? Porque Antonio Zapata es de una tendencia izquierda, o sea, es confeso. Pero hay que recordar que la gente de izquierda al final de Velasco fue dejando de lado, ¿no? Bueno, pero bueno, es un tema. Bueno, pero eso será un tema de otro video. Así es. Sí. Una fuerza de entre 300 y 400 tanques peruanos de fabricación soviética, operando desde Tacna, tratarían de entrar y ocupar Arica, iniciando una masiva ofensiva en distintos frentes que incluiría penetraciones desde el mar al altiplano chileno. Putre, Parinacota y Chunquerá estarían en la mira peruana. Según ese plan, la 6ª División Blindada atacaba a Arica. La 3ª División penetraba por las estribaciones de la cordillera y la 4ª División Mecanizada bajaba de Puno por Putre, avanzando hacia Arica. Se incluía también un descenso masivo de paracaidistas y fuerzas especiales en Arica para controlar puntos sensibles de la ciudad. Suponían los peruanos que no era difícil tomar Arica y que los chilenos se replegarían hacia la quebrada de Camarones, donde aseguraban se registraría el primer enfrentamiento serio entre chilenos y peruanos. Villacrés integró la DIRAE, la Dirección de Asuntos Estratégicos del Ejército, entidad del Estado Mayor para la guerra con Chile.
antes de morir matamos. Que la consigna era morir matando a los paracaidistas, que era el mayor riesgo que había, porque las baterías anteriores nos iban a barrer, ¿no? Declara Villacrés que el segundo salto de los paracaidistas peruanos se haría más al sur de Camarones para impedir la fuga chilena. Para frenar esa ofensiva blindada, el ejército chileno desplazó algunos tanques, pero principalmente y al comienzo, motoniveladoras que removieron miles y miles de toneladas de arena y cambiaron un poco el paisaje en esta zona desértica para construir lomos de toros o camellones que dificultarían el paso de los tanques peruanos, permitiendo una acción efectiva de los lanzagranadas, de las bazucas y de la artillería cazatanques. Y por supuesto, a eso se agregaron decenas de miles de minas sembradas en buena parte de esta frontera. Ok, bueno, Pili, bueno, aquí nuevamente hay evidencia, ¿no? Si es que, como dice el historiador que señalas, no fue una leyenda urbana, entonces, ¿por qué Chile desarrolló todo ese tipo de maniobras, ¿no? Si era algo falso, una leyenda urbana, si nunca iba a pasar nada, ¿no? Mira, y tú eres testigo hasta la fecha, ¿no? La frontera Perú-Chile está minada desde esa época. Entonces, no hay, como que hay una contradicción en lo que dice este historiador y la realidad, ¿no? Claro, pero o sea, el contexto que plantea este historiador es el movimiento que hacía Brasil para exacerbar esta histórica, este histórico conflicto, y para ello usó a Bolivia y Chile, pero que no me acuerdo, pero bajo esa premisa, nuevamente, o sea, como decía, esta sospecha, esa conjura internacional que alienta a Brasil, va a provocar que Chile se arme, que Perú se arme, por eso es que Perú se arma, ¿sí? Y se arma con un plan militar y también con una movida diplomática, ¿sí? Y esto está refrendado en un consejo, en una sesión de Consejo de Ministros, donde este plan militar, justamente en este plan militar, justamente se expone los planes, los pro y los contra de la posible guerra, porque en este conflicto donde Chile le ofrecía un pase, un corredor a Bolivia, no solamente por favor, sino porque necesitaba ese aliado, implicaría luego un territorio, como cuando empieza el documental, que probablemente iban a extender en relación a Perú. Entonces, obviamente, Perú no se iba a quedar con los brazos cruzados, tenía que armarse, y ese es el proceso armamentista que tiene Perú en relación a este conflicto que posiblemente se iba a generar, pero va por dos vías. Uno, el plan militar, y dos, la vía diplomática. En esa asociación de consejos de ministros se presenta el plan de guerra, ¿sí? Hay un plan real y un plan en relación al análisis de los pro y contra, ¿no? Es cierto que Perú tenía los tanques, es cierto, ¿sí? Pero también habría que haber, los militares de guerra es un análisis de qué tipo de territorio, en qué tipo de territorio se iban a desplazar los tanques, cómo iba a ser la posible guerra, aire, mar, tierra, en los tres momentos. Si contábamos con ese material bélico, no será suficiente. Y otro aspecto importante es quién va a abastecer en una guerra. En un plan de guerra, ¿quién te va a abastecer? Tú mismo has dicho, los tanques, todas las municiones eran dadas o compradas en Rusia. Y Rusia, para que nos desplace o para que nos abastezca, o sea, es el otro lado del mundo. Chile tenía Estados Unidos y tenía Brasil. Nosotros en el peor de los casos podríamos tener a Cuba, pero Cuba también estaba rodeado por Estados Unidos. Entonces, o sea, todo ese análisis de la posible guerra se hizo en este Consejo de Ministros y hay información al respecto. Entonces, no sé si
qué tan documentado o qué tan certero es este documental que plantean los chilenos. A ver, yo de verdad discrepo totalmente de tu hipótesis. O sea, a ver, Brasil, ¿qué interés tendría en generar un conflicto con los países que te mencionas? No. Dos, dudo que hasta la fecha Chile ceda territorio porque sí. O sea, ellos están muy orgullosos de haber conquistado territorio boliviano, peruano, y en la vida iban a dejarlo, ¿no? Lo que se ofreció Chile en su momento a Bolivia un corredor, no porque en realidad quería dar ese corredor, simplemente quería evitar que Bolivia ingrese a un posible conflicto en caso que sea generado por Perú, ¿no? Y tiene mayor lógica, me parece, ¿no? Pero claro, pero justamente eso genera esa posibilidad, ¿no? Es regalarle el territorio. Por eso que cuando Bolivia le dice a Chile en relación a ese ofrecimiento, Chile le establece condiciones y es ahí donde se rompen relaciones diplomáticas, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, Bueno, no olvidemos que Brasil también tiene su política expansionista. O sea, no es que es simplemente porque, no sé, se le ocurrió a alguien, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir acá, sino que todos los países tienen su política de expansión, su política de defensa o de expansión, y eso está bien, ¿no? sí, está correcto, pero veamos los antecedentes de Brasil, ¿no? ¿Hasta cuándo realizó ese tipo de acciones, ¿no? Hay que recordar que Brasil intervino favorablemente en el tema de la guerra con Ecuador, ¿no? En el año 41, 42, muy fraccionada del tratado, ¿no? Pero bueno, son hipótesis. Bueno, Sigamos, pero sigamos. esto. ¿Cómo se había llegado a esta crisis? Mientras en Perú la dictadura militar organizaba un sistema apuntado al socialismo con una apertura hacia la Unión Soviética, en Chile la dictadura gira a la derecha y a Estados Unidos. Cuba apoyó a Velasco con miles de técnicos y Rusia le proveyó con armas. Fidel Castro, después de la caída de Allende, empezó a diseñar un proyecto de guerra internacional en vez de un foco guerrillero. Para Fidel Castro, lo más importante en el momento era atajar el fascismo, como él decía, que se ha desencadenado en Chile y que amenaza al Perú y a Argentina. Esa fue una clave que lanzó en un discurso Fidel Castro y que significaba incentivar a Velasco Alvarado y también a los argentinos para que hicieran una guerra contra Chile. Se decía entonces que Cuba estuvo dispuesta a mandar miles de sus soldados a pelear por Perú. Eloy Villacrés matiza y dice que eso podría haber ocurrido. Sí iban a venir 40.000 soldados cubanos. Sí, los americanos intervenían. Se metían. Si el asunto es entre Chile y el Perú, arréglense ustedes. Claro. Pero entran los americanos, entramos nosotros. Perú tenía una cantidad importante de armamento, muy avanzado en cantidad y calidad, y muchos de ellos era de origen soviético. Y ese armamento de origen soviético era tremendamente superior en el escenario de desierto del norte a lo que tenía Chile. Perú en ese momento tenía, por ejemplo, tanques T-55, que todavía los tienen, pero ya prácticamente sin valer militar. Nosotros todavía teníamos tanques Sherman, en el mejor de los casos de la Segunda Guerra Mundial, y unos tanques Stuart, previos prácticamente a la Segunda Guerra Mundial. La artillería peruana como tal también se basaba en el modelo soviético, que eran de muy alta calidad y capacidad. Además, Perú tenía una fuerza aérea potenciada con aviones Mirage franceses y Sukhoi soviéticos. La situación era incierta, pues Chile no tiene profundidad estratégica. Eso significa que estamos muy cerca de la frontera y no hay cómo retroceder, ¿ya? En ese tiempo se pensaba que la frontera nuestra defendible era la quebrada de Camarones, que queda, entiendo, 50 kilómetros más hacia el sur de Arica.
La profundidad estratégica no era el único problema. Las masivas violaciones a los derechos humanos arrinconaron a Chile. Se convirtió en el paria de América. Los tradicionales amigos se alejaron y no era fácil comprar armas en el exterior. Perú se está armando. Está tratando de comprar un portaaviones británico por $160 millones y ha encargado 4 lanchas torpederas en Italia, rompiendo el equilibrio de armas en el Pacífico Sur. Además tiene 600 tanques rusos. ¿Y dónde consiguen armas ustedes? Modificando lo antiguo. El hambre agudiza el ingenio. Estamos recuperando carros antiguos y elementos de artillería. Nuestro pueblo es de gran empuje y no tiene problemas con los indios. Ellos tienen muchos elementos indígenas. Ustedes en el pasado han ganado sus guerras. Nunca hemos perdido una guerra. Estamos orgullosos de ello. Y si aquí pasa algo, ¿cuál será la actitud de los Estados Unidos? Dependería de quién fuera el agresor en la guerra. Kissinger fue muy... Sí, es que era así como se sostiene, o sea, teniendo todo a favor, es por qué se detuvo el ataque. Debemos haber atacado y de hecho hubiésemos ganado la guerra. Sí, yo una vez vi un documental y mucha de la información se trasladó a Perú, de los puntos militares, la logística bélica de Chile, fue dada por los propios chilenos, ¿no? Y en realidad específicamente por exiliados, ¿no? Hay que recordar que Pinochet hizo una purga, ¿no? Una purga de ciudadanos de cierto punto ideológico, y ellos fueron un grupo importante que dio la información, ¿no? ¿Por qué no invadió Perú? Bueno, ese es un tema que siempre se ha quedado en la incógnita, ¿no? Cuando todo estaba, se dice, estaba listo para invadir, ¿no? En agosto del 75, pasó algo, pues, ¿no? Se echaron para atrás y de ahí ya hizo la presencia, pues, de Bermúdez, ¿no? Que cambió un giro de 180 grados, ¿no? A la política peruana, ¿no? Es un tema que todavía ni siquiera en el Perú lo tenemos tan claro, ¿no? Es una gran incógnita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo? Y la otra hipótesis es como sostenía, yo me hago cargo de eso, en dos frentes que se planteaba esta situación que ocurría cuando se creía o había una sospecha de conjura internacional contra Perú. El Perú se preparaba desde el punto de vista militar y desde el punto de vista diplomático, ¿sí? ¿Qué significó la parte diplomática? El desplazamiento de diplomáticos del Perú para ver lo que ocurría entre Bolivia y Chile en relación a ese corredor, ese ofrecimiento que está generándose, y para eso mandaron al general Ritchie, aprovechando además que habían lazos de amistad entre los generales, creo, porque eran una especie de promoción que se habían formado, y a partir de eso se dio un conversatorio para determinar qué es lo que estaba ocurriendo. Ya Bolivia había roto relaciones con Chile, y entonces lo que hacen es informar que en realidad no había ninguna negociación con Chile. Y eso fue otro de las aristas para mantener este equilibrio y de repente no atacar en ese momento, porque nuevamente lo que se plantea en el documental es que Chile estaba totalmente destruido económicamente, no tenía capacidad bélica, y nosotros, que supuestamente teníamos tanta capacidad bélica, no atacamos, debimos haber atacado. Pero, y esto tiene colación a lo que tú dices, ¿no? En paralelo, ¿sí? En paralelo también se envió otro grupo, y esto está registrado en el Consejo de Ministros de ese momento, a Chile,
para que, ya cuando regresan de Brasil, mandan justamente a Morales, ¿no? Para ver este aspecto en Chile, ¿no? Y no había esa posibilidad de ataques, justamente porque, o sea, no había en realidad un conflicto real. O sea, Perú ya había hecho el análisis en esta sesión de consejos, en el plan de guerra, que si bien es cierto, teníamos superioridad de tanque, eso no, de eso es correcto. Teníamos también portaaviones, aviones, pero eso no nos daba la superioridad respecto a Chile. Pero también el terreno, analizan, y está nuevamente eh, escrito, analizan que el terreno donde se desplazaban los tanques era una zona cerrada, ¿sí? Que justamente entiendo yo, que estas minas que sembraron y que hasta ahora existen iban a generar un desabastecimiento, un ataque, y nosotros no íbamos a tener mayor sería más si no teníamos abastecimiento para las municiones, para repotenciarnos, para reparar, ¿no? Porque esos tanques tenían un origen en Rusia. Entonces, el resultado de este análisis de los expertos en guerra, de los militares, es que no era viable declarar la guerra a Chile. No era viable ir a una guerra, porque la posibilidad de perder era alta. Y no es que teníamos todo y simplemente fue porque... Y cuando Morales Bermúdez regresa de Chile, ya la decisión de que no se iba a atacar ya estaba tomada. Por eso es que se sostiene que es una leyenda urbana, porque justo él regresa, pero bueno, luego da el golpe de Estado, pero no es para impedir la declaración de guerra a Chile. Bueno, generalmente ese tipo de reuniones lo sostienen pues el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estado Mayor. Generalmente los ministros, pues obviamente es un gobierno militar y son figuras administrativas, ¿no? Bueno, Pero ¿quién era el jefe del Consejo de Ministros en ese momento? Era un militar, porque estamos hablando de un gobierno militar. Entonces, militares. Pero lo que pasa es que hay varias hipótesis. Hay gente que dice, por ejemplo, de que Estados Unidos iba a intervenir y iba a inclinar la balanza a favor de Chile por el corte económico que había tomado Chile con Pinochet, ¿no? Un corte capitalista, liberal, ¿no? Otro dice, por ejemplo, de que el análisis era de que Chile había conseguido el gas sarín y que eso le iba a emplear los tanques, ¿no? Y que buena parte de los tanques no estaban acondicionados para ese tipo de exposición. Hay militares peruanos que dicen que sí contaban con un equipamiento para evitar ese tipo de gases. El tema es que estos temas militares, por la naturaleza de la información, tienen un corte reservado, ¿no? Y a veces los huecos de la historia son llenados por hipótesis. Claro. Pero aquí, como decía al principio, amiga, aquí lo que importa son los hechos y la causa bélica, ¿no? La causa bélica. ¿Qué causa bélica pudo haber tenido Brasil? Yo estoy dando el encuentro, de verdad. Dos, obviamente hay que reconocer de que Perú sí se preparó para invadir Chile. Eso sí, creo que estamos de acuerdo. El por qué no le invadió creo que, ¿por qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué no invadió? Eso todavía hay un manto gris que dilucidar, ¿no? Me imagino que con el transcurrir del tiempo, ¿no? Hay gente incluso que he escuchado, dicen, ¿no? Que Morales Bermúdez ha sido, pues, un agente de la CIA, que le han pagado, ¿no? Que se hizo millonario con recursos económicos chilenos, y así, y saltan hipótesis, ¿no? Suposiciones, ¿no? Pero bueno, como digo, todavía quedará tiempo para ese tipo de suposiciones, ¿no? Así es, sigamos viendo el documental, a ver qué nos siguen diciendo nuestros vecinos. Disuasivo, porque en esa época era como optar entre el SIDA y el cáncer. O sea, cuando se produce esta conversación, ya Pinochet es absolutamente impresentable desde el punto de vista de la política internacional.
que apoyar a Pinochet en una guerra contra Perú habría sido realmente un punto mayor de la Guerra Fría total. Pero por otra parte, arriesgarse a una invasión peruana que significara un triunfo de las armas soviéticas también era impresentable. Solo quedaba fortificar Arica en la medida de lo posible, y eso hicieron los ingenieros militares. Bajo el comando del oficial de inteligencia coronel Odlanier Mena, sembraron 80.000 minas antiblindados y antipersonales. Se habilitaron posiciones, trincheras, búnkers y refugios subterráneos a todo lo ancho de la desértica frontera con Tacna. Esta servía de refugio para los jeeps. Salían los jeeps, combatían, disparaban y se escondían. ¿Qué tipo de armas llevaban los jeeps? ¿Cómo era eso? Era un cohete 106 milímetros. De 106. Cañón, 106 milímetros. ¿Aquí a cuántos kilómetros estamos de la frontera? Aproximadamente estamos a 6 kilómetros. En esos tiempos había una cosa muy tensa porque los peruanos decían que sí, ellos iban, al cumplirse los 100 años, se iban a tomarse Arica. Por lo tanto, en nuestra ciudad y en nuestro ejército nos preparamos nosotros en caso de cualquier ataque. Inferior en armamento pesado, el ejército montó culebreantes defensas que a mirada de satélite así se ven. Si los tanques peruanos se empinaban sobre los camellones, podrían dejar a la vista sus vientres blandos, presa fácil para la metralla y los obuses de la artillería. Había dos versiones con respecto a nosotros, los chilenos. Una según la cual las instrucciones de Mena eran declarar Arica ciudad abierta y defendernos más atrás, ¿no? En Iquique. Pero eso me lo desmintió Mena cuando yo lo consulté. Y según Mena, la instrucción de él era defender Arica casa por casa. En extenuantes jornadas en el cuartel 2 del Regimiento de Ingenieros de Arica se armaron las casamatas de hierro y concreto que darían protección a los cientos de nidos de ametralladoras, refugios de cañones y posiciones de francotiradores. Minas de fabricación belga y norteamericana fueron plantadas desde los cerros al mar. Pronto se incorporarían también minas de fabricación propia. Este es un refugio de personal. Un refugio personal en el cual está construido con losa y rieles que afirman la estructura del cielo. Y arriba está montado con sacos con arena para poder resistir una caída de alguna bomba. ¿Y soportó o hicieron pruebas? Sí, se hicieron pruebas y resultó, la gente estaba bien tranquila porque se hicieron pruebas con bombas, se hicieron el Donalmina encima y no. ¿Cuántos hombres podían estar aquí? Una sección aproximadamente, unos 30 más los 3 comandantes de escuadra y el comandante de sección. Y ahí ellos dormían, comían. Se duermen acá, se mantenían acá con sus mochilas y su equipo de combate. Ahora en la parte sanitaria teníamos que salir para afuera en la noche, cosa que no se viera y hacer nuestras necesidades como pudiéramos nomás, en el momento de conflicto. Una guerra con Perú gatillaría la participación de Bolivia y en el gobierno militar chileno se optó por buscar un arreglo. Hubo un oficio de Pinochet a la Cancillería diciendo que se buscara un método para neutralizar a Bolivia por 6 meses. Ello porque había un grave riesgo con el Perú. Perú había recibido los tanques soviéticos, los T-54 y los T-55. Nosotros no teníamos, en esa materia no teníamos nada, estábamos muy desprotegidos. La idea era neutralizar a Bolivia con una oferta aparentemente irresistible. Mar propio al norte de Arica junto al límite con Perú y un canje territorial. Bolivia estuvo de acuerdo y los dictadores Banzer y Pinochet se abrazaron en charaña. Pero hubo fuerte oposición en Bolivia y los peruanos salieron con una contraoferta inaceptable para Chile. Todo quedó en nada. Aceptar el arreglo. Esto es lo que habíamos comentado, lo que había comentado anteriormente, o sea, este ofrecimiento que hizo Chile, ¿no? Que los mismos investigadores del documental lo están planteando. Sí, pero la finalidad, según se señala, era neutralizar a Bolivia, aunque Bolivia pues tampoco tenía mucho que aportar en una posible contienda bélica, ¿no?
de todas maneras iba a alterar pues el escenario bélico en caso lo hubiera habido, ¿no? Pero justamente en los escritos de las reuniones del Consejo de Ministros de ese entonces en el Perú, cuando se manda a los emisarios diplomáticos a Bolivia para ver cuál es la postura, y ya Bolivia había roto relaciones con Chile, entonces una arista era ver qué pasaba en ese momento, desde el análisis coyuntural obviamente, para establecer la posibilidad de, teniendo también el análisis bélico, cuál era nuestra posibilidad de ganar, más allá de que teníamos los tanques, cuál era nuestra posibilidad real de ganar, porque no solamente es los tanques, nuevamente en una guerra necesitas abastecimiento. Si no tienes abastecimiento en 1 o 2 días, te traen abajo todo, ¿no? Pero Esto es fundamental. Ojo, o sea, Perú no solamente compró tanques, compró todo el equipo logístico, incluso era mucho mayor en el dominio marítimo también, el abastecimiento también se hace por mar, ¿no? Entonces, era un equipamiento casi completo, ¿no? Lo que tenía el Perú, ¿no? El tema logístico, o sea, tú compras tanques y no solamente compras vehículos de mantenimiento, de ambulancias, de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí había, incluso hasta la fecha, quedan todavía los residuos de esa maquinaria que ya está obsoleta, ¿no? Bueno, entonces diremos que somos unos cobardes, pues, ¿no? Teniendo todo para ganar una guerra, hemos sido tan cobardes que no hemos sido capaces de seguir. No podemos generalizar, ¿no? Como todos los peruanos, en realidad es un cogollo, un grupo de militares, ¿no? Los que al final decidieron voltear el brazo, ¿no? ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos? Además, a ver, un militar, sobre todo de la generación del 70, educado en los 50, la gran mayoría, o 40 algunos, con una guerra victoriosa como la de conflicto que tuvimos con el Ecuador, con un nacionalismo ferviente, cerca al centenario de la Guerra del Pacífico, con una preparación de años, el cálculo. Yo de verdad dudo que haya sido un tema interno, ¿no? Yo creo que hay temas exógenos que se han involucrado y que han alterado el plan, ¿no? El plan de guerra, ¿no? Porque, o sea, fue un cambio radical, ¿no? Del 68 al 75 era el proyecto de invasión, y del 75-80 era simplemente desmantelar todo ese plan. Algo pasó. ¿Qué pasó? No lo sabemos todavía con certeza. Bueno, no me convence, pero sigamos. El arreglo chileno-boliviano implicaba para Perú dejar de tener una frontera con Chile. Al menos por un tiempo, Bolivia fue neutralizada. En el fondo, la negociación cayó el día que Banzer dice que no al canje de territorio. Se acercaba la fecha del ataque contra Chile con el que soñaban mentes afiebradas del Perú. Velasco arengó a sus tropas en Arequipa y, recordando al coronel Bolognesi que murió en el Morro antes de rendirse a los chilenos, dijo: soldados, en ustedes recaerá para la historia el escribir la página más brillante del ejército moderno cuando sus botas pisen el suelo santo de Arica. Recién entonces podremos decir: puede usted, mi coronel Bolognesi, descansar en paz. Pero Velasco sufrió un aneurisma que implicó amputarle una pierna y un estado de creciente deterioro físico y mental. Los militares peruanos se encontraron con un problema muy delicado. Si vamos a seguir a nuestro líder, y nuestro líder es inválido, y nuestro líder no está razonando bien, bueno, el problema puede ser catastrófico. El golpe contra Velasco estaba en marcha y su líder era el general Francisco Morales Bermúdez. Hacia finales de agosto se juntaron 5 divisiones en Tacna. La preocupación de Bermúdez era que los chilenos supusieran que tal concentración se desencadenaría contra Chile. El general Artemio García se comunica entonces con el coronel Mena, de quien se había hecho amigo. Y le dice algo así como que entiendan ustedes que esto que están viendo aquí, este desplazamiento de tropas, no tiene nada que ver con ustedes. Y Mena, que como buen oficial de inteligencia lo sabía todo,
o decía que lo sabía todo, pero dice algo así como, sí, ya lo sé, general, viva el Perú. El atrincheramiento chileno continuó por meses y años. Unos 20.000 efectivos permanecieron en alerta máxima en las guarniciones nortinas, atentas a lo que Morales Bermúdez denominó la segunda fase de la revolución militar peruana. Lo cual le permitió a él ir desplazando, cortando poco a poco a los militares velasquistas y sacando a los elementos castristas del ejército. Había mucho elemento castrista, filocastrista, los embobados por la Revolución Cubana, como decía el propio Velasco Alvarado. Por lo tanto, cuando tuvo todo el control del poder, dejó en claro que su proyecto no era la guerra contra Chile, y en ese momento se ganó el apelativo de El Felón. Oficiales como Villacrés todavía confiaban en participar en una guerra contra Chile. Dice que habló ante Bermúdez, al que trata de felón, es decir, traidor. Presidente, de ingeniero a ingeniero le digo que han pasado demasiados meses, ya debíamos estar en Arica y Tarapacá. Y estas dilaciones comienzan a tener un olor a traición. Villacrés y otros oficiales trataron de asesinar a Morales durante un desfile, pero fallaron. Villacrés salvó de la persecución y se exilió. Progresivamente, los oficiales más radicales del Perú fueron desalojados del poder y Morales, sin dejar de comprar armas en Rusia, cambió la brújula política y económica del país. Bueno, Rafa, esta es la historia de ese documental que a mí me genera muchas dudas en realidad. Yo, en realidad, este video de reacción, creo que lo hemos escogido no desde el punto de vista de un documental peruano, sino de los propios chilenos, ¿no? ¿Cuál es la visión que ellos han tenido respecto al Perú, ¿no? Para evitar caer, pues, de repente, una información parcializada o sesgada, ¿no? O intencionada, ¿no? Entonces, se ha recurrido, pues, a un documental chileno para, a partir de ahí, desde su óptica, comentar, ¿no? No creo, pues, que los chilenos o personal que ha hecho este documental tenga un plan de victimismo, nada por el estilo, ¿no? Porque las evidencias materiales están ahí hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, un país como lo cuenta en el documental, desabastecido, con crisis económica, sin, teóricamente, en la pobreza a nivel bélico, con un país blindado, con material bélico de última generación de ese momento, quien tenía toda la posibilidad de ganar una guerra si decidía iniciarla, y que no lo haya hecho, o sea, a mí me deja un sinsabor porque estoy diciendo, a ver, nosotros peruanos con todas las posibilidades que tuvimos, no atacamos, y un país que estaba totalmente, ellos dicen que estaban en ruinas, ¿no? Decidió resistir o prepararse con lo que tenía, y finalmente es como si al momento de la invasión del Morro de Arica, los chilenos se hubiesen dado la vuelta y no hubiesen subido al morro, ¿no? Entonces, en realidad, no me genera mucha convicción, ¿no? Sí me remito a la información que he podido revisar y me parece la hipótesis, digo, no digo la verdad, porque la hipótesis que planteaba me parece más acertada, entendiendo el análisis diplomático, la propuesta diplomática, la preparación militar y el análisis de lo que significaba la guerra y la posibilidad de ganar o perder. Entonces, de repente, no estamos hablando de un Chile tan desabastecido. Teníamos Estados Unidos, teníamos a Brasil y nosotros aquí tenemos a Rusia, quienes nos vendían el material y que, bueno, también hablan de Cuba y Cuba podía ayudarnos, pero si es que Estados Unidos intervenía, de repente estaríamos en la posición de lo que es como si hoy día veríamos Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, entonces no me genera convicción en realidad este documental.
¿En qué punto? ¿En el que Perú se preparó para la guerra o no se preparó o porque estuvo a punto de atacar o no? No, en que porque Morales Bermúdez dio el golpe de Estado, porque lo que buscó es impedir la declaración de guerra a Chile. En realidad, la hipótesis planteada es que ya se había establecido que no se iba a declarar la guerra porque las posibilidades de ganar una guerra en ese momento no eran, no nos daban a favor, porque Chile también tenía la posibilidad de contraataque. Nosotros íbamos en esa zona que se ve en el mapa, con nuestros tanques nos íbamos a quedar enfrascados sin salir con las minas, no teníamos la capacidad de abastecimiento, entonces eso iba a significar una pérdida. Entonces, desde un análisis militar no era viable la declaración de guerra. Y justamente esos dos frentes, el análisis militar y la apuesta de la diplomacia, lo que se había planteado antes que Morales Bermúdez vaya a Chile, es ya la no declaración de guerra. Entonces, el hecho de que se haya suspendido la guerra porque Morales Bermúdez le dio un golpe de Estado a Velasco, no es, o sea, por lo menos a mí no me genera convicción. Claro, o sea, hay factores, como digo, que todavía desconocemos. Yo creo que el peso, al final, que determinó, pues, un cese de ese proyecto fue, creo que Estados Unidos, ¿no? Obviamente que Estados Unidos, si le proveía de material bélico a Chile, pues iba a inclinar la balanza de manera ostensible, ¿no? Lo mismo podría decir, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que en el año Bueno, 78, pero eso es... claro, pero es lo mismo, en el año 78, Argentina era muy superior también militarmente a Chile, y a pocos kilómetros de la frontera se dio vuelta, ¿no? Toda la flota argentina, ¿no? Bueno, intercedió. Pero porque... Aún, como digo, esos son momentos de la historia que no lo sabemos con certeza. Eso ya se esconde en las oscuridades, pues, de las conversaciones secretas que tienen los militares, ¿no? Que a veces sale solamente algunas cosas y otras quedan ya eternamente escondidas, ¿no? O convenientemente escondidas, ¿no? Lo otro es que aquellos que han estado o aquellos que son preparados, porque pues, es un grupo de gente que está preparada para la guerra, son unos reverendos cobardes, ¿no? Entonces me avergüenzo de esa gente si es así, ¿no? Porque, o sea, teniendo todo para recuperar un territorio que también siendo objetivos, perdimos, perdimos la guerra y lo que correspondía, ¿no? Se lo podíamos haber recuperado, pero si no se hizo bajo la cobardía o las traiciones, bueno, me avergüenzo de esa clase militar, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, pues, ¿no? En el Perú ha habido gente constante, ¿no? Pero como digo, o sea, hay gente que sí odia a Morales Bermúdez hasta el día de su muerte le dice traidor, ¿no? Pelón, ¿no? Como hay personas que dicen que Morales Bermúdez salvó de un conflicto bélico que iba a destruir económicamente el país, porque, pues, si bien Rusia, pues, aportaba material bélico, pues, desde el punto de vista económico, creo que Chile, con el giro que había tenido, iba a recibir el apoyo de Estados Unidos, ¿no? En realidad, bueno, lo que sucedió fue, pues, que hubo materialmente una confección de un proyecto bélico de Perú contra Chile. ¿De por qué no se ejecutó? Surgen las hipótesis, las suposiciones, ya será, pues, materia de conversación, para historiadores que no estén sesgados por una ideología, ¿no? Gente más parcializada, ¿no? Porque ocurre eso, pues, ¿no? Los historiadores hay que tomarlos con pinzas, ¿no? No hay que caerle todo, siempre hay que recurrir a los hechos, a la verdad material, ¿no? Claro,
Pero, o sea, una hipótesis planteada desde las verdades materiales que se ha visto y algunas cosas que también no son correctas, como cuando se referían en ese documental de que, dada la amistad entre Allende y Velasco, etcétera, o sea, ya no estábamos en el gobierno de Allende, o sea, eso es algo que hay que tenerlo en claro, porque es importante tener el contexto para decir, a ver, estamos en este escenario, estos son los hechos, y bajo este escenario se van a desarrollar A, B, C, X situaciones, y sobre eso se van a tomar decisiones. Entonces, ya no estamos en un gobierno chileno donde Allende era el amigo de Velasco, estamos hablando de un Chile gobernado por Pinochet. Bueno, yo no. Y que esa negociación que se hizo con Bolivia, no sé si fue solamente para aguantar o no lo sé, ahí serán los bolivianos los que analicen su historia, también son hechos que se corroboran a partir de ese análisis, ¿no? Entonces, lo otro, a mí sí me parece inverosímil o cobarde que teniendo todo a favor, o sea, te detengas, ¿no? Eso me parece inverosímil. Entonces, me quedo con la hipótesis que yo he planteado. Perú fue por dos frentes, ¿no? El diplomático y el análisis militar, y a partir de eso se tomó la decisión, no es necesario declarar la guerra, y coincidió luego el golpe de Estado de Morales Bermúdez, pero no. Y lo otro es que somos reverendamente cobardes, pues, así de sencillo. Lo que pasa es que como hay verdades sobre las verdades, ¿no? A veces cuando uno revisa la literatura del CAE, te da un punto de vista diferente, incluso el Claro. el comportamiento de los militares respecto al tema del comunismo, ¿no? Ahí escritos señalan que el gobierno primero se plegó al mundo occidental para recibir armas y obviamente fue negado y no le quedó más otra opción que recurrir pues, a las armas soviéticas. Todavía, en esa época todavía Rusia no existía, ¿no? Y que aceptaron el comunismo, pero de reojo, ¿no? Aceptaron pues la inserción de gente de esa corriente porque es la que más o menos promulgaba con la Unión Soviética a la época, pero en realidad el ejército no promulgaba con eso. O sea, es verdad que es muy interesante ese tipo de literatura y te habla de otro punto de vista. Porque a veces los medios de comunicación, los documentales, los historiadores a sueldo, los historiadores parcializados, sesgados, los rumores, ¿no? La creatividad, la imaginación, a veces distorsiona las cosas, ¿no? Pero como le digo, el tema es, lo que hemos buscado, Pilita, para dar al público es el otro punto de vista, ¿no? No un documental peruano, no un documental boliviano ni argentino, sino uno chileno, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos podido comentar. Hemos tenido algunos desacuerdos y eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, ya dejaremos que las personas que vean este video en el canal puedan comentar, de repente tienen otras posiciones o información que de repente desconocemos, ¿no? Así es. Yo en realidad me quedo con un mal sabor en relación a esto, ¿no? Porque es como, oye, casi pudimos y siempre nos quedamos en el casi, ¿no? Entonces, no me gusta ese casi, ¿no? Entonces, no me siento orgullosa de esa historia o de esa parte histórica de nuestro país. Si tú hubieras sido Pili, Velasco, Alvarado, tú sí hubieras invadido Chile. Hubiese atacado al toque nomás. ¿Crees que voy a esperar? De frente. Y te hubiese llevado a ti como mi general ahí directo. Hasta al mando. hasta el Chilo, Bueno, a veces cuando tú mencionas a Basadre, retumba en mi mente, ¿no? El Perú, el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Y Sí, pues. estoy viendo la historia, ¿no? Algunos dirán, pues, estos peruanos pro guerra, pro bélicos, ¿no? Pero en realidad, cada país siente su historia y la siente desgarrada, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y cuando
ve esto o estudia esto, no hay que negar pues que recorre una energía, ¿no? No debería ser así porque toda guerra no es buena, no es buena, pero también hay heridas que siguen abiertas hasta el día de hoy, ¿no? Sí, Algunos pues. dirán, remordimiento, ¿no? Pero bueno, la idea es estudiar la historia nada más, pues, de lo que pudo Contar un ser. poco de nuestra, así es, contar un poco de nuestra historia y también criticarla, ¿no? Y ya esa crítica va desde un punto de vista subjetivo, obviamente, ¿no? Al final hay hechos que se contrastarán, no estamos hablando de una verdad, estamos hablando de hipótesis, porque cualquiera dirá, esta es mi verdad y tendrá un sustento. Entonces ya queda en cada uno investigar y establecer su propio criterio, creo yo. Muy bien. Está bien, Pilita. Me Bueno, parece. bueno, creo que en esta oportunidad no hemos estado de acuerdo y bueno, tenemos varias cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que es momento de sacar esas partes en las que no estamos de acuerdo. Está muy bien. Espero que sigamos así. Sí, y es bueno porque se le da un punto de vista diferentes a los espectadores, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, Bueno, Pilachi, entonces hasta aquí nuestro video de reacción. A los que nos ven, coméntenos qué les ha parecido, cuál es su opinión, qué saben de esta parte de la historia y no olviden de darnos un like. sí, bueno, gracias. Sí, Pilita, gracias a todos y bueno, ya será hasta la próxima semana con un nuevo video. Espero que siempre tratamos de hacer videos diferentes. No decimos nada, no adelantamos nada para que sea una sorpresa para todos. Bueno, Rafita, un gusto nuevamente, aunque discrepemos. Cuídate. Igualmente, cuídate. Todos nos vemos. No.